o sea, es un cuarto de la nota final. No es un porcentaje para nada despreciable. Así que en algunas reuniones me han preguntado si es obligatoria. Creo que está respondida la pregunta, indicando que vale un 25% de la nota final de la práctica. Nadie quiere partir la práctica con una nota 1 por no cumplir la primera etapa. ¿Ya? Son talleres que son diurnos porque las prácticas son diurnas. ¿Ya? Esto ustedes ya lo saben desde que partieron, por lo tanto tienen que prepararse para poder cumplir las prácticas en dicho horario. Ya sea en forma paralela o después que terminan su práctica dentro de NAC, hay un proceso de entrevistas personales en los centros de práctica. Se avisa con anticipación. Los centros de práctica del área de administración, donde están ustedes como gestión de recursos humanos, dependiendo de los... ¿Perdón? ¿Antonio? No, nada, continúa, continúa. Los centros de práctica de esta área nos indican a nosotros la cantidad de cupos que tienen para recibir practicantes y nos solicitan, ¿no es cierto?, un grupo de currículum, los cuales ellos revisan y nos piden a qué alumnos quieren entrevistar. Esto es lo más parecido al proceso de contratación que ustedes van a vivir a futuro, ¿ya? Que hay un proceso de entrevista. La diferencia es que esta es una sola entrevista y lo que quiere el centro de práctica es conocerlos antes, ver el interés que tienen ustedes, así que nada de ponerse nervioso. Y esto lo avisamos con la debida anticipación, el día, la hora y la dirección donde tienen que presentarse. También, como institución, la coordinación de prácticas les va a asignar un supervisor por parte del Centro de Formación Técnica. Este supervisor, por lo general, hasta ahora, es un docente de la carrera, un docente disciplinar de la carrera. Por lo tanto, este docente ya debe ustedes conocerlo porque ya les ha hecho clase en algún semestre. Por lo tanto, no es desconocido. El supervisor también de NAC va a ser el que los va a acompañar, el que los va a ayudar y el que los va a ir orientando durante este proceso de práctica. Tendrá visitas con ustedes, tendrá reuniones, llamadas por teléfono, tanto hacia su superior o hacia el centro de práctica. También nosotros, cuando ya están asignadas las prácticas y ya sabemos dónde van a ir, elaboramos toda la documentación formal de la práctica. Va una carta de presentación en la que se indica que usted es alumno regular de nosotros, que ha cumplido todos los requisitos para realizar su práctica laboral. Además, también indica la cantidad de horas, que son 528 horas, aproximadamente son 12 semanas que van a estar fuera, aprox 3 meses. ¿Ya? También se indica que están cubiertos con el seguro escolar, que los protege a ustedes de cualquier accidente en el trayecto de su hogar al centro de práctica. Si pasan a ver a la polola o el pololo y tiene un accidente, eso no se los cubre. Cubre solamente el trayecto que une su residencia con el centro de práctica. ¿Ya? Va también la pauta de evaluación, la cual ustedes, por lo tanto, la conocen desde el momento en que parten a la práctica, conocen la pauta de evaluación y saben perfectamente cómo van a ser evaluados. Por lo tanto, tienen la ventaja de saber en qué cosas se tienen que fijar y preocupar más. Y hoja de asistencia y reglamento académico ante cualquier duda o consulta, ¿ya?
La asistencia es 100% en la práctica laboral, ¿ya? Después, en marzo, cuando tengamos ya nuestra reunión, sabiendo bien el panorama que vamos a tener, vamos a reforzar estas cosas y se van a entregar más detalles, ¿ya? Y también se realiza, cuando ya salen a la práctica, una presentación del estudiante en el centro de práctica. Esta presentación puede ser realizada por su mismo supervisor, o jefe de carrera o coordinadora de práctica, en caso que sea necesario. Como por lo general son varios los estudiantes que parten el mismo día y no todos en el mismo lugar, dependiendo del centro de práctica y los acuerdos que lleguemos nosotros, es que ustedes pueden partir y llegar solos, y su supervisor lo que hace, que a mitad de mañana los llama a ustedes, llama al supervisor para saber que llegaron y que está bien, y dentro de las 2 primeras semanas hacen la primera visita para ver cómo se encuentran. Modalidad de la práctica. En este minuto no tenemos claridad de la modalidad. Cuando hablo de modalidad, estoy hablando si la práctica va a ser presencial, si va a ser virtual. Cuando hablamos virtual, a través del aula virtual que ustedes ya conocen, y se desarrolla un proyecto integral, ¿ya? Entonces, o algo mixto, híbrido, teletrabajo. En este minuto no lo sabemos. Esto se va a determinar en marzo, una vez que sepamos cuál es la situación y las condiciones sanitarias que presenta el país, obviamente, especialmente la región metropolitana, ¿ya? Y a las disposiciones que indique el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Es por eso que en este momento no nos podemos comprometer con ninguna modalidad, ¿ya? Simplemente lo que nosotros esta reunión queremos es que ustedes sepan que sí o sí en marzo se parte con la práctica, que nosotros ya estamos hace un tiempo trabajando con este tema. Nosotros tenemos bastante optimismo, tenemos mucha fe, y por lo tanto estamos en el proceso de la comunicación con nuestros centros de práctica, con conversaciones, para avisar que nosotros estamos en condiciones para salir a práctica en marzo, a diferencia de años anteriores que salíamos en enero, ¿ya? Yo hace poco le hablé de casos especiales. Para nosotros, ¿qué son los casos especiales? Son todos aquellos estudiantes que están trabajando y realizan dentro de su trabajo funciones relacionadas a la carrera que están estudiando. En el caso de ustedes, funciones relacionadas con la gestión de personas, ya sean remuneraciones, personal, ¿cómo se llama? No es beneficio, pero todo lo que involucra la gestión de personas, ¿ya? Ese es un caso especial que estamos considerando. Se les mandó hace unos días atrás un correo para que ustedes llenaran un formulario con los datos de su empleador. ¿Para qué es esto? Para que su jefe de carrera pueda validar el centro de práctica. ¿Qué es validar el centro de práctica? Se va a contactar con la persona que ustedes le entregaron los datos, va a ver qué funciones están realizando ustedes, tiene que ver que esas funciones correspondan a lo que está definido en el programa de práctica. En caso de que no esté realizando esas funciones, me voy a explicar. Usted trabaja en el Starbucks y está sirviendo los cafés, ¿ya? Como barista. Obviamente, esa práctica no le sirve
para la carrera que esté estudiando de gestión de personas. Pero si usted habla con su jefe, y él a su vez con quien corresponda, y la empresa le permite a usted realizar su práctica dentro del área de personal y cumple las funciones que necesitamos, lo más seguro es que sea un centro de práctica válido. Entonces, ustedes tienen que asegurarse que las funciones que van a realizar están asociadas a su carrera y deben inscribir los datos, repito, en el formulario que se envió hace unos días atrás por correo. Búsquenlo, por favor, se le envió al correo institucional y además lo envía al correo particular por esta única vez. ¿Ya? Necesitamos que lo hagan como plazo máximo el 31 de diciembre, porque ya los primeros días de enero el jefe de carrera se pone a validar estos centros. ¿Ya? Si lo hacen a última hora, no se va a alcanzar a validar el centro de práctica y no lo vamos a considerar como válido, por lo tanto usted se va a encontrar que no se le va a tomar en cuenta donde está trabajando. Se le va a asignar una práctica en otro lugar. Así que háganlo con tiempo, no lo dejen a última hora. El segundo caso especial corresponde a estudiantes que hayan realizado algún tipo de contacto en forma personal con algún tipo de empresa o algún tipo de organización o industria y que le hayan dicho que sí puede hacer su práctica con ellos. En este caso, también debe inscribir en este formulario los datos de la empresa, los datos de contacto, teléfono, correo, para poder validar la empresa. ¿Ya? Disculpe que le interrumpa. Dígame. María José por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo sabemos si los datos que, en mi caso, yo ya mandé, les llegaron correctamente? Llegaron porque están en el formulario que ustedes llenaron, yo lo estoy revisando y están llegando la información. ¿Ya? Ah, perfecto. Ya, sí que está llegando. ¿Ya? Ok, muchas gracias. No hay por qué. Voy a aclarar al tiro algunos, como me han hecho algunas preguntas, yo voy a aclarar preguntas que me han hecho en otras reuniones y que a lo mejor algunos de ustedes tienen en este minuto. Se me ha preguntado, yo tengo un emprendimiento, si puedo hacer la práctica en mi emprendimiento. Lamentablemente, la práctica no la puede hacer en el emprendimiento, ¿ya? La práctica laboral tiene que ser validada por alguna persona en forma objetiva. Si yo armé mi emprendimiento en este periodo de venta de ropa online, ¿ya? Yo no tengo un superior que evalúe mis funciones. Además, no va a estar cumpliendo las funciones que corresponden a gestión de personas. ¿Ya? Así que los emprendimientos, lamentablemente aquí, no sirven de práctica. Segundo, tengo un tío o mi mamá o mi hermana y puedo hacer la práctica en la empresa de ellos. No se permite hacer la práctica en empresas de parientes directos, ¿ya? Porque lo que ustedes necesitan es conocer lo que es llegar a la hora, un trabajo con personas que no son las habituales, con las cuales yo no tengo otro tipo de relación, sino que puedan conocer esta línea jerárquica que hay en las empresas. Las prácticas no se convalidan. Lo que nosotros hacemos cuando alguien está trabajando y validamos que el jefe de carrera me dice, sabes que el centro de práctica es válido, y yo digo, ok, voy a asignar a esta persona en el mismo lugar de trabajo. Igualmente es supervisada por un docente ENAC, la cual va a visitar, la va a ir a ver
y va a ver en qué condiciones está y que esté desarrollando lo que tiene que desarrollar. Igualmente, debe ser evaluada por su empleador, el cual nos va a entregar información del rendimiento de ustedes, ¿ya? Porque debemos cumplir la evaluación de cada una de las competencias u objetivos que se han definido en el perfil de egreso. Entonces, igual son los 3 meses, igual va a ser visitada, tal vez sea visitada en menos ocasiones que una persona que está haciendo la práctica en algún lugar que no está trabajando, obviamente. Pero esa es la forma de trabajar las prácticas como institución. Ahora voy a ir al chat a ver las preguntas que tenemos. ¿Ya? Dice, los que tienen gratuidad, ¿cómo lo debemos hacer? ¿En cuántos meses debo tener la práctica lista? Ya. Los que tienen gratuidad y no se han atrasado nunca, y están en el 4º semestre como corresponde y no se han atrasado, la gratuidad les cubre el 5º semestre. Nuestro 5º semestre corresponde a la práctica laboral. Por lo tanto, los que tienen gratuidad tienen cubierto los 5 semestres. Ya. Aquellas personas que por algún motivo se atrasaron con alguna asignatura, obviamente que ya se consumieron los 5 semestres. Por lo tanto, va a tener que ver cómo va a financiar este 5º semestre. ¿Ya? Lo más probable que si no lo puede cancelar en forma personal, tenga que postular a un CAE. Y eso tienen que también empezar a verlo ya, a ir a atención estudiantil, a hablar con la asistente social para poder cubrir este mes que les pueda faltar. Pero si va al día, partió usted y no ha reprobado ninguna asignatura, la gratuidad le cubre el 5º semestre. Lo que no cubre la gratuidad es el pago del examen de título. Aquí me estoy adelantando un poco, pero para que también lo tengan en cuenta, lo consideren y vayan juntando el dinero para su examen de título y puedan rendirlo una vez que hayan terminado su práctica laboral. ¿En cuántos meses debo tener la práctica lista? La práctica tiene una duración de 12 semanas, que aproximadamente son 3 meses. ¿Qué sucede con los que trabajamos en el rubro? Bueno, yo les expliqué que tienen que llenar el formulario, no nos manden los datos ni a Antonio ni a mí por correo. Llenen, por favor, el formulario. Ese es el proceso. Recibimos muchos correos con muchas consultas de todo tipo y su correo puede quedar traspapelado en las bandejas y nunca nosotros nos damos cuenta de la información. Es por eso que tienen que inscribirlo en el formulario. Nosotros nos preocupamos del formulario, ¿ya? Que les mandamos hace unos días atrás. ¿Qué sucede con las personas que trabajan? Porque esta primera parte es diurna. La práctica completa es diurna, ¿ya? Que es algo que los vespertinos tienen que considerar. Las prácticas siempre han sido diurnas y esta parte el 2 de marzo. ¿Ya? En caso que están muy complicados, estos caso a caso, debe acercarse a conversar con su jefe de carrera y lo vamos a tener que evaluar. Pero en sí, las prácticas laborales son diurnas. Y esto deberían ustedes desde ya ir manejando esta situación, juntar las lucas, tomar parte de las vacaciones para poder realizarla, hablar con su empleador, vean la posibilidad de que puedan ustedes desarrollarse en el área de personal para no tener que renunciar. Pero aquí no hay mucho que hacer porque está definida así, porque ese es el horario normal de trabajo. Hola. Ya. Termino de leer las preguntas y ahí doy la palabra.
Ya dice, y si busco práctica personalmente, ¿hasta cuándo tenemos fecha? Ya, si buscan la práctica personalmente, porque, por ejemplo, vivo en Buin y no quiero, debido al tema de la pandemia, tengo temor, quiero hacerla en Buin. Y estoy viendo empresas en Buin y me sale, digamos, la posibilidad de hacerla. Tiene que enviar lo antes posible la información. Ya, vayan moviéndose. Si en el verano se mueven y consiguen algo, ya, tienen que avisarlo lo antes posible. Durante febrero, la parte administrativa de ENAC no funciona. El personal completo sale de vacaciones. ¿Ya? Yo en lo personal, la última semana de febrero voy a estar presente. Así que si consiguieron, no sé, pues entre enero, febrero, práctica, tendrían que enviarme la última semana de febrero que voy a estar, me envían los datos para yo empezar a contactar y poder ir avanzando el contacto con la empresa para que cuando don Antonio llegue el 1 de marzo, él pueda validarla y validarla mientras ustedes están en el periodo de práctica dentro de NAC. Carmen. ¿Se puede? ¿Perdón? ¿Sí, Antonio? Un minutito. Estoy con la cámara apagada porque estoy con un tema de conexión. De hecho, me desconecté un minuto, así que no, Ya. si conecto la cámara se me va a caer la conexión. Ya. Con respecto a lo que estamos, a la pregunta de la fecha, bueno, es importante que si tienen algún contacto, digamos, lo puedan empezar a conversar desde ya, sabiendo que la práctica va a ser en marzo. ENAC, como decía Carmen, tiene el compromiso de asignar el centro de práctica, pero también está la posibilidad de que ustedes lo puedan buscar, ¿ya? Y esa búsqueda la pueden hacer a través de los portales, tal cual como si buscan trabajo, también pueden buscar su práctica, por ejemplo, en labor, en trabajando, etcétera, ¿ya? Me lo preguntaron en la mañana, no tiene sentido que lo hagan ahora, porque los avisos que están publicados ahora son para hacer la práctica ahora, a partir en diciembre, a partir de enero. Si ustedes comienzan a buscar práctica, como decía Carmen, lo ideal es que quizás empiecen de la quincena de febrero en adelante, ¿ya? A participar del proceso, ¿ya? Porque generalmente el requerimiento de las prácticas cuando publican un aviso es para hacerla ahora, ¿ya? Entonces, la invitación es que también ustedes puedan buscar su práctica, pero ya quizá empezar a ver esa opción de la quincena de febrero en adelante, lo más cercano a marzo que sea posible, ¿ya? Sí. Eso como un paréntesis. Ya, gracias, Antonio. Es por eso que yo les decía que durante febrero te fueran viendo, porque la práctica no puede partir antes de marzo. En ningún caso, porque ustedes están terminando su semestre ahora en enero y tienen que cerrar y tienen que estar matriculados. Antes no se puede. Profesora, disculpe, termino de leer y te doy la palabra, Jessica. Ya. Isaura Salgado pregunta si se puede hacer la práctica en otra región. Bueno, Isaura, tienes que hacer el mismo procedimiento de las personas que están trabajando, informarnos, darnos la información de la empresa que tienes contactada para nosotros poder validarla, conversar con ellos y eventualmente sí se podría hacer en otra región. Ahí tenemos otras formas de ir que el supervisor vaya revisando su avance, ¿ya? Pero esto es, nosotros no buscamos fuera de Santiago. Nosotros nos comprometemos a buscar las prácticas dentro de la región metropolitana porque hay un desplazamiento del supervisor ENAC que debe realizar. Entonces, pero si usted, por motivos de la pandemia, nosotros sabemos que hay personas que son de fuera de Santiago y se fueron a sus casas, ¿ya? Y que probablemente tengan temor o tengan problema para volver, pueden buscar su práctica y nos entregan los datos. Es por eso que yo vuelvo antes de vacaciones, voy a estar solita, para que durante esa última semana de febrero ustedes me puedan mandar los datos de los contactos que hayan podido hacer de práctica para empezar con tiempo a verlo, ¿ya? Después me preguntan, yo trabajo en una oficina de abogados, ¿puedo hacer la práctica ahí? Paulina, tienes que inscribir todos los datos de donde tú estás trabajando en el formulario que enviamos por correo hace unos días atrás
para que don Antonio pueda hablar con tu empleador y ver las funciones que tú realizas ahí y ver la posibilidad de que realices la mayor cantidad de funciones o trabajos, tareas que estén relacionadas con tu carrera, ¿ya? De otra forma, no podría ser. Es por eso la importancia de los que están trabajando nos envíen lo antes posible estos datos, porque así después nos dejan trabajar con los que han ido consiguiendo práctica en el camino. Los que están trabajando se supone que van a tener continuidad y ahí nosotros podemos validar luego. Me preguntan cuál es el valor del examen de título. Aproximadamente el valor del examen de título siempre es el equivalente a una mensualidad. Así que ahí tienen que averiguar ustedes el valor. ¿Ya? Carmen, Porque, ¿sí? ahí para complementar la ¿Sí? información, equivale a una mensualidad del año de ingreso de ustedes, que eso fue el año Sí. 2019, ¿cierto? Que estaba en torno a los 180.000 y fracción. Ese es el valor que tiene el examen de título para ustedes. Ya. Eh, Así que hay como para que vayan considerándolo, pesquen un tarrito, vayan echando ahí las monedas. Si salen a carretear el día sábado, en vez de 2 piscolas, tómense una piscola. Ah, hay que hacer algunos sacrificios. Después dice, buenas tardes, María Soledad, dice, buenas tardes, yo trabajo haciendo aseo, mi empresa me da la posibilidad de hacerla, pero no puedo dejar de cumplir mis funciones, trabajo lunes, miércoles y viernes, dispongo de martes y jueves para realizar. Ya, en tu caso particular lo tenemos que conversar con don Antonio, para que don Antonio pueda ver con tu empleador y ver entonces que tu práctica no se va a demorar 3 meses. Se va a demorar más tiempo porque tienes que cumplir una cantidad de 528 horas. ¿Ya? Y esas 528 horas, si trabajas de lunes a viernes en jornada normal, equivale a 3 meses. Si trabaja media jornada o algunos días de la semana, esto se va a alargar un poco más. Entonces, este caso particular, María Soledad, lo tendríamos que ver contigo, don Antonio y yo para ver cómo nos ajustaríamos. ¿Ya? ¿Profe? Y me preguntan por mi correo, lo voy a dejar puesto aquí, ya en el chat. Mientras Carmen ahí completa su correo en el chat, en general esta reunión es para ver temas generales. Ya la idea es que por una parte completen esta planilla que le envió Carmen y que yo también se la reenvié la semana pasada, y por otra parte me vayan escribiendo correos, ¿ya? Ya de hecho algunos de ustedes, creo que Jessica Rivera también me contactó ya por el que tenía el mismo tema, entonces yo ya estoy al tanto de su situación, entonces la idea es que vayamos hablando también, porque idealmente, como los tiempos son cortos, pudiéramos dejar cerrados todos estos casos de gente que ya está trabajando y que va a hacer la práctica en su lugar de trabajo en enero. O sea, cuando volvamos en marzo ya tengamos eso listo y nos podamos enfocar solamente en los alumnos que tengamos que derivar a centro de práctica. Entonces, idealmente vamos viendo desde ya esos casos, como digo, para dejar cerrado, yo conversar con su jefatura, validar su centro de práctica, ver el tema de los días, de las horas, como comentaba en el caso de María Soledad, por ejemplo, desde ya. Entonces, esa es la invitación y por eso lo ¿Profe? estamos viendo desde ya. Bien, José. Profe, yo estoy con la misma situación que la María Soledad. Yo también voy a hacer la práctica en mi trabajo, pero claro, tengo el mismo problema de la María Soledad. Veamos, Yo mi escribimos un práctica voy a correo. trabajar mediodía y la otra parte va a ser de práctica. Le escribo un correo. Sí, sí, porque esos casos particulares los vamos viendo uno a uno, ¿ya? Aquí, como digo, la Sí, idea es ver temas como más generales, así que todos esos casos, escríbanme correos pronto, ¿ya? Ojalá paralelamente a completar la planilla que envió Carmen Gloria, ¿ya? sí. Usted igual, Estos casos especiales van a entrar también en la diurna, en el caso de los talleres diurnos. ¿Cómo? De la nivelación que se va a hacer en marzo. Claro que dijeron que eran de manera diurna y casi gran parte de nuestro curso trabaja. No, pero entiendo, Carmen, que en el caso de ello igual la nivelación se va a respetar la jornada vespertina, ¿no? a ver, lo que se me informó que todos iban a ser diurno, Antonio. Quizás deberíamos ver estos casos que van a hacer la práctica en su lugar de trabajo. Vamos a tener que verlos aparte. Entiendo que están preguntando O respecto al horario de la eventualmente, nivelación. sí, o Eso están preguntando. eventualmente
vamos a tener que ver que parte de taller, ver si podemos hacer la vespertina, pero está definida por la dirección de ENAC que sea vespertina, porque todas las prácticas son vespertinas y se asume que deberían estar ellos libres. Pero obviamente, si está trabajando y va a hacer su práctica en el lugar de trabajo, no es complicado que pida permiso en la mañana para ir a hacer el tema. Entonces yo creo que vamos a tener que analizar caso a caso y plantearlo. ¿Ah? La decisión de que sea diurna no es de nuestra área, es del área académica, ¿ya? En la cual está definida por el vicerrector académico. Entonces nosotros tenemos que conocer con mayor razón, lo antes posible, estos casos para poder plantearlos y ver de qué manera lo podríamos manejar, ¿ya? Pero en este minuto la definición es esa. Ok, Ya. gracias, Carmen. Nicole también estaba levantando la mano. Hola, Sí, hola, Jessica, de buenas veras que tardes. hace rato estaba esperando. Sí, No, Disculpe. no se preocupe. Hola, ¿cómo están? Bien, Buenas tardes a todos los bien. compañeros y a ustedes. Sí. Miren, tengo dos cositas que decir. Una con respecto, primero que nada, a la nivelación, por lo que usted nos está diciendo. Eh, bueno, no es decisión de ustedes, de algo de la dirección. Usted está diciendo de que lo van a hacer diurno porque se supone que nosotros tenemos que hacer la práctica diurna, ¿cierto? Correcto. Claro, pero ¿han pensado en que si vamos a hacer la práctica diurna y se supone que tenemos un horario para hacer esa práctica diurna, ¿a qué hora vamos a hacer esa nivelación si se supone que tenemos que cumplir un horario en nuestro trabajo de práctica, ¿cierto? No vamos a poder hacer la nivelación, o sea, si usted me Es dice... que esa ya, parte, Nicole, lo que pasa es que esa parte, ustedes parten el 2 de enero, parten su práctica en forma interna en ENAC, claro, aproximadamente son de a 2 a 3 semanas, y una vez que se termina esa parte interna en ENAC, es que ustedes salen afuera a hacer la práctica, no se da en paralelo. Para ya, primero, la evaluación que es interna, que yo les decía que es como la nota número 1, por decirlo así, y después ustedes salen afuera. Por lo tanto, no debería toparse nada porque es una y después viene la otra. En el ya. caso particular de las personas que van a realizar su práctica en su lugar de trabajo, en esos casos particulares son los que tenemos que saber lo antes posible para ver con don Antonio Cerda si se van a hacer en horario, si se va a poder hacer en horario vespertino o no, pero no se va a topar. Y Jessica Yo tenía Riveras, la última pregunta y no la ya, molesto. Es ¿qué más, ahí pasa eran dos. Jessica? Ya, Lo que pasa es que, por ejemplo, yo tenía mi lugar para hacer la práctica, que en mi trabajo, que yo trabajo en un colegio, y ya. había pedido la oportunidad de hacerla en el liceo y me dijeron que sí, ni un problema y todo. Pero con el tema de la pandemia y por lo que estamos viendo en todo lo que está pasando de aquí al próximo año, por ejemplo, probablemente no se vuelva a clases presenciales nuevamente, ¿me entiende? ¿Qué pasa? Obviamente yo no voy a volver al trabajo, no voy a poder hacer mi práctica y yo me sentía segura de poder realizarla ahí, pero no sé, estoy en la incertidumbre y en la pregunta de que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no puedo hacer la práctica en el lugar que la iba a hacer y estaba segura? Y en marzo recién, cuando partamos, yo voy a saber si puedo o no. ¿Alguna posibilidad, por ejemplo, de que ENAC me encuentre una práctica tan en esa fecha, por ejemplo, tan cerca, de que, por ejemplo, de que Bueno, yo no sepa lo que va a pasar nuestro conmigo? compromiso es que debemos hacerlo. ¿Ah? Ya, perfecto. Es que esa es mi No idea. todo, sí, no todos van a partir apenas se termine la práctica interna en ENAC, ¿ah, chicos? Porque les explico, ahí en otras partes están tomando practicantes de colegios y lo hacen en enero, febrero y marzo, y vamos a tener que esperar que salgan esos practicantes para tener el cupo. Por lo tanto, no es que terminan ustedes su práctica interna en ENAC el viernes y están el lunes en el centro de práctica. ¿Ya? Va a haber un grupo que sí, es probable que pueda hacer, pero hay otros